Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el gran gusto, el gran honor de recibir, ya en su calidad de consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, al doctor Lorenzo Córdoba. Lorenzo, siempre bienvenido al canal de la Corte. Enrique, muchas gracias, de veras. Encantado de estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Hemos tenido muchas pláticas, formales e informales. En este espacio siempre has tenido la amabilidad de acudir para reflexionar sobre temas electorales. Y ahora, bueno, en tu calidad, Lorenzo, y en lo personal yo me congratulo de ello, de que eres presidente del Instituto Nacional Electoral, consejero presidente en una nueva etapa de lo que fue el IFE, en una era de transformación muy importante que ha pasado por el Congreso, por un proceso de análisis, de reflexión, de perfiles de especialistas para darle a esta institución una etapa renovada, novedosa, adaptada a las nuevas realidades del país, a la realidad política. Un gran reto que tienes enfrente, Lorenzo. Hemos platicado en muchas ocasiones, pero ahora eres presidente del INE. Pues sí, me tocó la rifa del tigre, como se suele decir coloquialmente. No, a ver, la verdad, tú lo decías, Enrique, pues es una manera, en lo personal y en lo profesional, de coronar hasta donde voy, pues, ¿no? Una carrera dedicada esencialmente tanto desde la perspectiva académica como desde la perspectiva del servicio público a las cuestiones electorales, ¿no? Finalmente, soy designado presidente de esta institución, de esta nueva institución, 20 años después de que me incorporé por primera vez justamente en 1994 al IFE, entonces, que estaba comenzando una etapa de ciudadanización cuando se incorporaron los consejeros ciudadanos en primera instancia. Tuve la oportunidad después de volver al cabo de mis estudios de posgrado al IFE nuevamente, pero digamos acompañando de nueva cuenta, como en la primera ocasión a José Woldenberg, pero ahora ya en la presidencia de aquella institución. Y luego, como sabes, en 2011, en diciembre de 2011 fui nombrado consejero electoral, y luego de la reforma que se publicó en febrero pasado, pues digamos, ahora me toca, digamos, coordinar los trabajos de esta nueva institución, que la verdad es heredera de una, ya lo mencionabas tú, de una institución que logró consolidarse como una pieza clave, digamos, en el tejido institucional que permitió la transición hacia la democracia en nuestro país, que fue el IFE, y que constituye pues hoy en día pues probablemente el principal insumo o la fortaleza fundamental del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Tu perfil es muy interesante porque eres tres etapas fundamentales. Tú ya lo comentabas, trabajaste muy cerca de José Woldenberg, sí, en esa creación, en ese origen del IFE como institución ciudadana ajena a la estructura del gobierno federal. Luego te toca ser consejero en la etapa de transición, en la última etapa de lo que fue el IFE, claro, y te toca ver cómo se gesta esta transformación que primero se da por un cambio constitucional y ahora deriva en el Instituto Nacional Electoral. Así es. ¿De qué te sirve ahora esa experiencia adquirida en ese IFE histórico, podríamos llamarlo primigenio, que le dio gran certeza al país, que abrió una puerta de cambio democrático real, que sin duda, y yo lo veo así, empezó a generar confianza en que el voto se respetaba? Claro. Y eso fue un cambio fundamental. Hubo una etapa en la que los mexicanos acostumbramos a que el voto era así como que algo simbólico y algo que, bueno, pues sí, va a ganar fulano de tal y ya sabemos que va a ganar tal partido, y esa hegemonía no nos daba luces de que hubiera pluralidad, de que hubiera democracia, de que se sintiera y se hiciera efectivo el voto en ese momento. El país se da un cambio fundamental. Esa experiencia me imagino que fue crucial. No, absolutamente, Enrique. Y te diría una cosa, mira, tanto como académico, yo tengo dos facetas y además he tenido dos patrones en mi vida, ¿no? La UNAM y el IFE, ahora el INE, ¿no? Y en las dos facetas creo que siempre he procurado reivindicar mis textos, así, digamos, siempre hacen un énfasis en este punto,
cómo el proceso, o cómo, digamos, el proceso democratizador, el proceso de construcción institucional en materia electoral, aunque no solo, porque podríamos hablar de la Suprema Corte de Justicia y creo que la reflexión sería exactamente la misma, es producto de una gestación paulatina, parcial, y que podríamos definir como acumulativa. ¿Qué quiero decir esto, o con esto? Que al final del día entender lo que somos, entender la razón de estas instituciones, hablo del INE hoy, pero insisto, también podríamos hablar, por ejemplo, de la Corte, puede comprenderse a cabalidad solamente si vemos la historia misma de su evolución y comprendemos las razones que están detrás de esta evolución. En el caso del IFE, luego INE, es muy emblemático. El IFE nace originalmente con un propósito muy particular que ya mencionabas, de enfrentar o de solucionar o de atender ciertas necesidades en una coyuntura histórica y política particular. Después de las elecciones de 1988, se volvió insostenible el modelo en el cual el gobierno, a través de la Comisión Federal Electoral, organizaba elecciones y fue necesario construir un entramado institucional y normativo de reglas y de instituciones que permitieran, pues, concretar la idea de que el voto, como se decía entonces, probablemente lo recuerdes, ya lo anticipabas de alguna manera en tu pregunta, que el voto contara y fuera contado. Y ese fue, digamos, el propósito fundamental con que nace el IFE, y que marca la necesidad, digámoslo así, de su ciudadanización, entendida no como que los ciudadanos o quienes están en el IFE son representantes de los ciudadanos, porque los representantes de los ciudadanos están en el Congreso, esos son los que son elegidos, sino más bien entendida como una lógica de sustracción de la función electoral del gobierno y de los partidos políticos, que eran los que antes decidían en las cuestiones electorales. Y esa correspondió con mi primer paso precisamente por el Instituto Federal Electoral. Después se vino encima una necesidad nueva, una necesidad que todavía no hemos finiquitado, pero en la que se ha avanzado muchísimo, que era la de generar condiciones de equidad en la competencia. Ya no era tanto un problema de instalar casillas, de que quienes contaran los votos fueran ciudadanos, sin sesgos partidistas, etcétera, etcétera, que la institución electoral no obedeciera, digamos, a intereses o voluntades de parte, sino que fuera efectivamente autónoma e imparcial. El problema después fue equilibrar el piso de la contienda electoral, generar equidad en las condiciones, el control del dinero, el control del dinero, el acceso a los medios de comunicación, y eso coincide de alguna manera con la segunda etapa en la que estoy en el IFE. Desde la presidencia de José Waldemar a mí se me encomendó, pues, darle el seguimiento y tener interacción con la Comisión de Fiscalización que presidió en su momento Alonso Lujambio y que fue la que llevó a cabo, pues, las dos investigaciones emblemáticas, históricamente hablando, de los casos Pemex de Pemex. Exactamente. Y ahí, pues, digamos, me nutrí de una nueva atribución conocí una nueva atribución, una nueva encomienda del IFE. Cuando llego a ser consejero, por supuesto, la reforma 2007 ya llevaba un tiempo instrumentándose, pero me tocó operar de nuevo desde la autoridad electoral, pues, esta dificilísima encomienda que era, digamos, instrumentar un modelo de comunicación política centrado en la prohibición de compra y publicidad y, por otro lado, en la vigilancia de que los concesionarios de la radio y la televisión efectivamente cumplieran con las obligaciones y las prohibiciones que mandataba la Constitución. Y ahora me toca estar en el INE, que es una especie, mira, hay quien dice que es un IFE renovado. En parte es cierto, pero también lo es que la cantidad de nuevas atribuciones, muchas de ellas que le dan un carácter literalmente de nacional. Por ejemplo, hay ciertas atribuciones que ahora el INE realiza y que tienen que ver con las elecciones locales, pero que es una competencia exclusiva del INE. Los consejos estatales, las elecciones locales. Exactamente. O la fiscalización o el servicio profesional electoral de carácter nacional. Y déjame decirte ahora sí un poco para cerrar esta ya larga respuesta. Hoy el INE, en realidad, no deja de hacer ninguna de las atribuciones que hacía el IFE. Y haber vivido las necesidades y las complejidades de instrumentar cada una de esas atribuciones a lo largo de la misma historia, haberlas vivido literalmente de la mano, pues, de personajes como Goldenberg, pues la verdad me genera unos insumos
importantísimos pues, para poder enfrentar esta nueva encomienda. Es decir, a mí ya ni me va a contar lo que significan las presiones a las que cotidianamente está sometido el árbitro electoral, y es natural que existan estas presiones de los gobiernos federal y locales, de los partidos, de los medios de comunicación, de los grupos de interés. Pues, es normal que la autoridad electoral esté sometida a estas presiones. Tal vez podríamos decir que son indeseables, pero a lo largo de su historia siempre han existido. Y el problema es simple y sencillamente cómo ser refractario frente a esas presiones para que no alteren las decisiones que uno toma, ¿no? Justamente esta última reflexión que haces sobre el presente. Eres electo como consejero en esta nueva etapa del INE con un consenso muy importante de las fuerzas políticas. Es tu caso, es el caso de tus pares, de los demás consejeros electorales. Ahorita es miel sobre hojuelas. Vendrán tiempos, y es natural, como tú lo mencionas, es naturaleza de la política, claro, disentir, exaltarse, reclamar, cuestionar al árbitro. Es algo que tú has vivido con naturalidad en esta etapa. Vendrán tiempos difíciles, tú lo ves con claridad, de presiones, de procesos muy complicados, de procesos cerrados, de reclamaciones de partidos políticos que a veces pretenden decir, oye, yo te respaldé. Sí, claro, y que quieren ver algo a cambio. ¿Cómo sortear esa parte, Lorenzo? ¿Cómo preservar la independencia, la autonomía, el criterio? Obviamente partiendo de la base de que eres un hombre honesto, de que eres un hombre probado en el servicio público, que tienes una excelente imagen, que eres un hombre joven, que no tiene compromisos más que con su encargo, pero eres muy joven. ¿Cómo sorteas esa parte? Porque existen presiones, hablan las televisoras, hay intereses comerciales, habla el líder de un partido político. ¿Cómo se solventa eso desde tu posición? Mira, déjame decírtelo así. Lo primero es asumir que esas presiones han existido, existen y existiendo. Por supuesto, durante los procesos electorales o cuando tienes enfrente la resolución de algún tema particularmente controversial, pues es natural que estas presiones se intensifiquen. Pero te puedo decir así, sin medias tintas, o sea, llevamos un mes, apenas unas semanas en el encargo, y ya ha habido presiones, no menores. El problema, repito, Enrique, no es que existan estas presiones. Pretender que el órgano electoral no esté sometido a estas demandas, digamos, de los distintos intereses de ser favorecidos o de influir en las decisiones del órgano electoral, pues mira, está muy bien y sería deseable, pero insisto, creo que es más un ejercicio de laboratorio. Ninguna autoridad electoral en el mundo, y menos el IFE en su momento y hoy el Instituto Nacional Electoral, está exento de estas presiones. La cantidad de sujetos regulados por el Instituto Nacional Electoral es incontable. Para empezar, cualquier ciudadano puede eventualmente ser investigado o sancionado por el INE. Tienes grupos de interés no menores, políticos y económicos, que son sujetos regulados. Así que el problema no es espantarse frente a este tipo de presiones. Son indeseables sin lugar a dudas, pero al final del día somos el árbitro de la política y pretender que no existan pues es un mero buen deseo. El problema es cómo reaccionas, insisto, frente a ese tipo de presiones. Si eres refractario, si eres impermeable frente a esas presiones, pues lo que vas a acabar haciendo es ir consolidando la autonomía institucional y la independencia del propio órgano. Y yo creo que esto es algo que no solamente se deriva de un principio constitucional, es decir, la autonomía del INE, para decirlo en pocas palabras, está reconocida en la propia Constitución, la independencia igual. Pero no basta que esté plasmada en la Constitución para que efectivamente el INE sea una institución autónoma. Tiene que ver el diseño, me vas a decir. Claro, el mecanismo de nombramiento, el hecho de que seamos un órgano colegiado, el hecho de que estemos sujetos a responsabilidades públicas, podría ser un buen aliciente para decir, bueno, ahí hay garantías para la autonomía, pero no basta eso. Creo que la autonomía se construye a partir digamos, del conjunto de decisiones que se van tomando. La autonomía se construye paso a paso, decisión tras decisión y permanentemente. Hoy te toca enfrentar algún interés político o económico determinado, mañana te va a tocar enfrentar otro. Y el secreto, digamos, de la construcción de la autonomía, insisto, de la construcción, porque no es algo que te caiga de lo alto, es la actitud
cotidiana frente a este tipo de presiones muy diversas a las que estamos y vamos a seguir estando sujetos, pero es normal que exista esto. Que los partidos, que además están sentados en la mesa del Consejo General, son parte del Instituto Federal Electoral, pretendan que las decisiones del árbitro favorezcan sus intereses, pues es normal. Digamos, yo creo que un representante de un partido haría mal, digo, si no defiende los intereses de su representado. Exactamente. El problema, repito, no es ese, el problema es cómo vas actuando. Ahora, basta fractario a los intereses, basta cacarear públicamente que hubo alguna presión. Yo creo que no va por allí. Yo creo que el problema es ir explicando, que es el otro gran tema, digamos, a la ciudadanía, a la sociedad, a los mismos actores políticos, a los medios de comunicación, la razón que está detrás de cada una de las decisiones. Yo creo que la autoridad electoral, como pocas, creo que es una función de todas las autoridades del Estado, pero particularmente las electorales, tienen que tener también una función pedagógica. Es decir, que nos ayude, que nos permita traducir en un lenguaje llano, que nos permita explicar en ocasiones procesos que son técnicamente muy complejos, lo que estamos decidiendo, lo que estamos haciendo, pero sobre todo las razones del por qué lo hacemos. Si logramos hacer esto, por un lado, inyectamos confianza. Hay un déficit de confianza que tenemos que remontar, pero por otro lado también vas consolidando esa misma autonomía y te vas blindando. Mira, la gran fortaleza del INE ahora en realidad es lograr constituir una especie de cinturón de seguridad que espontáneamente se genere en la opinión pública, en la sociedad y que acompañe las decisiones del instituto. Pero esto no es gratuito, lo tienes que ir construyendo, ¿no? Las nuevas responsabilidades del INE ahora en las entidades federativas, con los consejos estatales, con la organización de todo el entramado a nivel nacional, implicará, Lorenzo, necesariamente que el INE tenga más personal, que haya mayor volumen. Resultaría lógico que ante ese rango de responsabilidad pues tiene que expandirse la infraestructura del INE por todo el país. Pasa por ahí, me imagino. Mira, me temo que sí. Hay riesgos. Sin lugar a dudas. Me temo que sí, y ahora explico el me temo. El INE hereda del IFE una estructura profesional muy sólida, pero que por la propia naturaleza de este órgano, que tiene 332 sedes en los distritos y en los estados del país, que tiene un servicio profesional electoral de más de 2.200 plazas y que tiene un personal en general de alrededor de 16.000 empleados, es una estructura sólida y consistente. Pero digamos suficiente, no creo que esté sobrada para la cantidad de atribuciones que tenemos que hacer. Por supuesto, durante los procesos electorales es como una especie de acordeón, ¿no? Se contrata personal eventual y demás. Pero la reforma constitucional le impone al INE una serie de nuevas atribuciones. Todavía no sabemos a ciencia cierta, no te lo podría adelantar, hasta dónde eventualmente crecerá el INE, porque falta todavía la legislación secundaria. Sí, claro. Y hasta en tanto no tengamos la legislación secundaria, no podremos tener precisión respecto de el alcance de ciertas atribuciones nuevas. Por ejemplo, la fiscalización. Yo creo que la fiscalización, la tarea de fiscalización que ahora se concentra en el INE, tanto a nivel federal como a nivel local, implica que ésta se convierte en una especie de órgano rector de la fiscalización, que supervise la tarea de los organismos locales electorales, pero que exista una corresponsabilidad de los órganos locales de operar este sistema regido, fijado, determinado, delineado y supervisado por el INE en las elecciones de cada una de las entidades, y que el INE se haga cargo de la operación a nivel federal. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, toda la fiscalización federal y local la haga el INE, exclusivamente el INE, incluso la operación. Y esto significará inevitablemente contar con un personal que hoy no tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto más va a crecer? Yo espero que poco. Por eso decía que me temía que iba a crecer, porque creo que en el momento en el que la autoridad electoral expanda su personal y consecuentemente su presupuesto, vamos a tener un déficit, digámoslo así, de imagen para con la sociedad. Yo creo que el gran desafío que tenemos es cómo hacernos cargo de las nuevas y copiosas, numerosas atribuciones, sin crecer o creciendo lo mínimo indispensable, ¿no? El riesgo en el sector público es burocratizar Exactamente. a una institución y hacerla ineficiente, ¿no? Así es. Y el gran desafío es lograr
traducir eso que se ha hecho muy bien y que ha sido reconocido públicamente. Yo estoy convencido que el servicio profesional electoral es un prototipo, digamos, de servicio civil de carrera a todas las áreas, incluso administrativas, porque si tú tienes personal administrativo profesionalizado, capacitado permanentemente, sometido a procesos de escrutinio, de evaluación, creo que vas entonces sí a tener una personal que es capaz de realizar más funciones sin necesariamente tener un número mayor de personas. Y este es el gran desafío, es decir, creo que el INE enfrenta, esto no es la parte visible del Instituto Nacional Electoral, pero enfrenta un desafío de modernización administrativa que nos permita racionalizar los recursos, porque sí, efectivamente, hoy el Estado mexicano gasta en las elecciones, no digo que sea dinero mal gastado, es dinero que es necesario gastar, pero el costo de no gastar ese dinero sería mayor, ¿no? La democracia cuesta, pero cuesta más no tener democracia, pero tenemos que racionalizarlo. Esto no está de ninguna manera casado ni con el dispendio, ni con la ostentosidad, con la ostentación, ni con el manejo irracional de los propios recursos. Ese es el gran desafío que tenemos en una dimensión menos visible, digamos, del INE. En el mapa de tus atribuciones y de tu gran responsabilidad, ¿cuáles son las prioridades que ves inmediatas? Obviamente estás esperando una ley secundaria que no depende del INE sino del Congreso y que, bueno, se está trabajando en ello, pero ¿cuáles percibes son esos retos? Tú ya esbozabas dos muy importantes: generar confianza y certidumbre, y ser pedagógicos en las resoluciones, en el alcance de las resoluciones que toma el Instituto, que es un reto muy similar al que tiene el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo traduces un tema técnico a que un ciudadano entienda el alcance de esa decisión que le afecta directamente? A ver, intento ser telegráfico, porque los retos son gigantescos y son muchos. Sí. Te diría, en primer lugar, digamos, el lograr instrumentar la reforma electoral. Es decir, la reforma electoral todavía tiene que terminarse con las legislaciones, con la legislación secundaria, con las llamadas leyes generales, que ahora van a ser una novedad. Bueno, el primer desafío del INE es instrumentar estas nuevas atribuciones de modo tal que las elecciones en 2015 no representen un problema, sino por el contrario, sean una elección en la cual la democracia mexicana se fortalece. Es la primera gran prueba, Lorenzo. Es la primera gran prueba, sin lugar a dudas. Pero implica echar a andar una nueva maquinaria, una serie de atribuciones, y eso tenemos que hacerlo pronto porque el tiempo es muy escaso. Conforme pasan los días sin legislación secundaria se complica la tarea del Instituto Nacional Electoral, pero ya estamos tomando una serie de previsiones, por cierto, anticipándonos en lo que podemos, y eso tiene que ser, digamos, el primer gran desafío inmediato. El segundo desafío tiene que ver con no dejar de lado esta modernización administrativa a la que hacía referencia. El tercer gran desafío, te diría, es lograr hacer un diagnóstico muy claro para que después de las elecciones de 2015 podamos presentar cuáles son las áreas de oportunidad, los puntos de ajuste que conviene revisar de la legislación secundaria, porque, déjame decirlo así, las elecciones de 2015 son una prueba del ácido de la reforma, pero la antesala de la elección de 2018, que ahí se va a renovar todos los poderes electos, digamos, en el ámbito federal en el país, presidencia y el Congreso en su totalidad. Así que el ajuste de las normas tiene que ser un tema que nosotros logremos diagnosticar con precisión. Y te diría esto, la gran apuesta es que en 2016 no tengamos otra reforma electoral que nos viene a cambiar de cabo a rabo el sistema electoral. El dilema es consolidar esta reforma. Y te diría otro tema, hay muchos, insisto. Bueno, el de establecer con claridad, y eso se deriva de instrumentar la reforma, la relación entre el INE y los órganos locales electorales. Es un gran desafío. Es un pilar básico del funcionamiento del INE. Y se tiene que hacer con mucho cuidado porque evidentemente ahí siempre existirán voces que acusarán de violación a la soberanía y demás. ¿Habrá gobernadores que alcen el teléfono? Pues bueno, ya los veo dentro de muy poco, pero insisto, creo que es algo inevitable. El problema es cómo vamos a reaccionar frente a esas llamadas. Y te diría un gran tema que me gusta mucho subrayar porque involucra a todos los órganos del Estado y en particular a la Suprema Corte de Justicia, que yo veo en este tema como un aliado estratégico del Instituto Nacional Electoral, como pilar, digamos, uno de los pilares del Estado mexicano, que es el tema de la educación cívica. La reforma constitucional delega la educación cívica a los órganos electorales de los estados,
a los OPLES, como se llaman, los organismos públicos locales electorales, y no aparece como una atribución del INE. Sin embargo, hemos logrado sembrar entre los actores políticos, entre los mismos legisladores, la idea de que en la legislación secundaria, y creo que así va a ocurrir, se le confiera al INE una especie de función rectora en materia de educación cívica que le permita detonar, porque no es algo que podrá hacer el INE solo, que le permita detonar la creación de una auténtica política de Estado en materia de educación cívica. Creo que el tema de construcción de ciudadanía es un tema en el que México tiene todavía enormes déficits. La misma Suprema Corte lo está enfrentando, intentando difundir, concientizar a los mexicanos de que ante todo son titulares de derechos fundamentales. Y si tú me preguntas, creo que este es un tema que nunca se ha enfrentado por parte del Estado mexicano de manera integral y sobre todo en un largo plazo. Yo creo que este es un tema generacional y nosotros tenemos que mirar de aquí a 25 años. Y si tú me preguntas cuál es el eje troncal que debería orientar la política pública de educación cívica en este lapso generacional, es el tema ciudadanía y derechos. Y esto implicaría, creo, que el INE se convierta en una especie de detonador, no solamente de la construcción de políticas públicas en este sentido, transversales a los órganos del Estado y a los niveles de gobierno, sino que además permita establecer ejes, subejes, en los cuales alianzas estratégicas serán fundamentales. INE, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que son aliados fundamentales, por ejemplo, solamente para ponerte uno de los muchos ejemplos de redes que creo que deberíamos construir para poder empujar un tema fundamental, central, el de los derechos en materia de la construcción de ciudadanía, ¿no? Lorenzo, nos quedan 2 minutos, ha ido muy rápido el programa y eso es bueno, espero que sea bueno. La relación entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, históricamente ha habido tensiones naturales. Digamos que el tribunal revisa muchas de las decisiones del INE y a veces enmienda la plana en la técnica jurídica. ¿Cómo percibes el presente y futuro de esta relación? Mira, yo creo que la reciente, la de la última década, no ha sido el mejor momento de relación entre el IFE en su momento y el Tribunal Electoral. Yo recuerdo en la época de Woldenberg que todos los meses Woldenberg y Juan José Luis de la Pesa, los presidentes de las dos instituciones, se reunían a comer y discutían temas de agenda común, no necesariamente los temas de coyuntura o de controversia. Yo creo que hoy tenemos una enorme ventana de oportunidad. La relación con los magistrados del Tribunal Electoral es muy buena. Fueron particularmente generosos apoyando el último tramo de vida del Instituto Federal Electoral, que fue muy complejo porque nos quedamos solo 4 consejeros. La solidaridad institucional fue muy importante y yo creo que hay que aprovechar eso. Lo he platicado, estamos en una comunicación permanente con los magistrados para detonar de nuevo una alianza estratégica entre las dos instituciones. En la Suprema Corte de Justicia, ahora con la vinculación con la Corte Interamericana, han construido, digamos, el concepto de diálogo entre cortes. Yo creo que, sin que el IFE sea una corte, creo que es un concepto que tenemos que importar en el ámbito electoral. Una permanente interpretación dialogante entre las dos instituciones es fundamental. La comunicación permanente con el IFE, yo creo que le puede servir al tribunal para, más allá del expediente sobre el que tienen que ceñirse sus resoluciones, puedan entender el contexto en el que las problemáticas que llegan a su conocimiento se dan. Y por otro lado, un diálogo permanente con el Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, al INE, le sirve para poder, orientar sus decisiones a partir de lo que el Tribunal Electoral vaya definiendo como su política judicial. Creo que el diálogo entre cortes, entre el INE y el Tribunal Electoral es fundamental. Existe una conciencia entre los que integramos los órganos directivos de las dos instituciones y yo creo que vamos a tener, de nuevo, una etapa en la que los grandes eventos del tribunal serán co-convocados por el INE y los grandes eventos del INE serán convocados por el tribunal, solamente como una manera de fachada de demostrar una relación que sin duda tiene que ser permanente y muy sólida, ¿no? Lorenzo, se ha agotado el tiempo del programa, veo en tus ojos brillo, te veo entusiasmado, te veo comprometido. El mandato es de 9 años, Enrique. Si me invitas dentro de 8 y sigue el brillo, ya lo logramos. Vamos a ver cómo va el entusiasmo. Después, sin duda, seguirá igual. Eres un tipo muy comprometido. Y Lorenzo,
muy agradecido. No, Este es un foro permanente para la expresión, para aplicar la pedagogía. Creo que ahí podemos generar muchas alianzas. Absolutamente. Tenemos fines comunes, que es explicar a los ciudadanos, a ellos nos debemos, el alcance de resoluciones que son técnicas, que a veces solamente van dirigidas para abogados, para especialistas. El reto es que los ciudadanos entiendan el funcionamiento de instituciones del Estado mexicano. No, hombre, Enrique, pues encantado. Creo que la comunicación permanente con la Corte y con el canal judicial va a ser uno de los ejes estratégicos de por lo menos de mi gestión. Gracias, Lorenzo, Enrique. muy agradecido. No, También le agradezco a usted el favor de su atención. Le invito a que siga con nosotros en nuestra programación. Muchas gracias.